Guiones y guionistas, capítulo 468. Hoy vamos a hablar de una técnica narrativa que se conoce con el nombre de in media res, como parte de una serie de podcasts que vamos a hacer en el cual vamos a hablar del mundo de Shakespeare y el mundo de los guionistas actuales y cómo utilizamos técnicas similares. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del épico mundo de los guionistas y el irruptivo arte de los guiones. Bueno, no sé si habéis visto el título, ¿no? Pues ahí hablo de un recurso narrativo que se conoce con el nombre de in media res. Muy bien, pues hoy vamos a analizar este recurso gracias al libro El Mundo, un escenario, Shakespeare, el guionista invisible, escrito por Jordi Bayó y por Xavier Pérez. Este va a ser el primer podcast de una serie en la que vamos a analizar las estrategias narrativas que comparte Shakespeare con los guionistas de la actualidad. Pero antes, como siempre, recordaros que existe en la nube de internet una web que se llama cursosdeguion.com, que, bueno, es el paraíso de los guionistas, como yo lo denomino, ya que, bueno, por un lado puedes encontrarte tropecientos mil cursos de guión que te pueden ayudar a desarrollar tu técnica para poder escribir cortos, largos, series, bueno, lo que quieras, y por otro lado también te da acceso a un servidor en Discord donde, bueno, surgen muchos recursos para el mundo del guionista, para estar ahí conectados con otros guionistas y que te enteres el primero cuando surge algún concurso de guión, o a lo mejor encuentres un co-guionista, quién sabe. Como te decía, bueno, hay muchísimos cursos de guión y ¿sabéis por qué? Porque cada semana salen clases nuevas. O sea, esto desde hace ya 4 años que llevamos, más de 4 años, bueno, pues cada semana surgen clases nuevas, así como por arte mágica, ¿no? De hecho, ahora estamos sacando el curso de guión de serie, ¿no? En el que vas a poder aprender a hacer una serie desde el principio, desde cero, y en la clase de hoy vamos a ver cómo crear la escaleta de la serie, bueno, tanto la escaleta de un episodio como la escaleta general. Porque, bueno, antes de lanzarnos a escribir la última fase, la del guión, es fundamental que tengamos claro qué es lo que va a pasar en cada uno de los episodios, ¿no? En cada una de las escenas, y eso lo desarrollamos con la escaleta. Se nota ya por las calles, por las redes sociales, por todos los sitios, que la Navidad ya está en la vuelta de la esquina. Y antes de que terminéis vuestras cartas de pedidos de Reyes, recordaros que el libro de Ser Guionista, cómo ganarte la vida escribiendo guiones, ¿no? En la Biblia del guión escrito por un servidor, vais a poder adquirirlo en papel en Amazon. Pero quiero avisarlo porque necesita unos días para imprimir Amazon el libro y enviarlo a vuestra casita. Con lo cual, pedidlo con tiempo. Estás a tiempo. Si todavía no sabes qué quieres que te regalen, bueno, pues pídelo directamente, que vayan a Amazon, que lo encarguen en papelito y que te lo envíen a casita para que tú también lo puedas tener en papel, que es como le gusta a Papá Noel traer los regalos, ¿no? Que sea algo físico. Eso de que se meta por la chimenea de internet y te traiga un PDF, como que no. Mejor en papel. Como os decía antes, hoy vamos a hablar de Shakespeare y de guionistas, porque es muy curiosa la frase, ¿no? Que se dice a veces que Shakespeare, ¿no? Si estuviera viviendo en la actualidad, se dedicaría al cine o a la televisión, ¿no? Es una forma también de reconocer un poco su impronta, su forma de trabajar en las ficciones contemporáneas. De hecho, hay un artículo muy famoso que es del autor es George Anastasia, que es así, el título es así: si Shakespeare estuviera vivo, escribiría para Los Soprano. Muy bien, pues los autores del libro que estamos analizando hoy, Jordi y Xavier, dicen que es al revés, que si Shakespeare no nos hubiera regalado su teatro hace ya 4 siglos, nadie podría escribir Los Soprano con los poderosos recursos narrativos de que hace gala esta ficción actual. ¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, podríamos enfocarlo como por 2 lados, ¿no? Dicen los autores. Por uno de los lados sería por los contenidos, ¿no? Por las tramas que está utilizando. Pero como ya sabemos en la actualidad, Shakespeare rara vez inventaba historias, ¿no? Sino que lo que hacía era, pues, adaptar tramas de esa tradición anterior, ¿no? Con lo cual, pues su influencia no tiene que ver tanto con el uso de argumentos universales, porque esos argumentos ya estaban ahí. Estaban antes que él y han seguido después de él.
Entonces, su influencia, según los autores, se refiere al tratamiento dramático, es decir, a estas estrategias específicas que se han convertido, gracias a él, en el soporte de muchos creadores posteriores, ¿no? Y que él, en el teatro isabelino, bueno, pues utilizó mucho y demostró su eficacia. Los autores Jordi Bayó y Xavier Pérez analizan en su libro 10 de estos recursos dramáticos. Y bueno, mi propósito es intentar analizándolos en cada podcast uno a uno, ¿no? Ya veré con qué frecuencia para poder analizarlos en más profundidad. Hoy nos centramos con la apertura de In Media Res. Y claro, como comentan los autores, en el mundo contemporáneo, bueno, pues una de las características que lo definen es su inmediatez. Y a tal punto que ya nadie se puede sorprender de la velocidad con la que la ficción audiovisual actual tiene que instalar al público sin preámbulos ni contemplaciones en el centro de los conflictos que se dispone a abordar. Es decir, que empezamos ya con el conflicto a tope, ¿no? Y nos pone como ejemplo la red social de Aaron Sorkin, ¿no? El autor, el guionista, que bueno, aunque está dirigido por Fincher, aquí hablamos siempre de guión. El caso es que Sorkin, en la red social, introduce a los espectadores directamente en el centro de una discusión entre Zuckerberg, ¿no? Y su compañera Erika, que bueno, al final de toda esta charla, pues sucede la ruptura sentimental entre ambos, ¿no? Entonces, claro, Sorkin utiliza esta trama para anunciar algunos de los temas que luego van a ir apareciendo en la película poco a poco. También nos ayude un poco a definir al protagonista, a definir todos los miedos que tiene, ¿no? Y te va anunciando un poco, ¿no?, esta magnitud trágica de los acontecimientos que van a venir a continuación a lo largo de la película. La chica Erika ya le va avisando un poquito todas las cosas malas que le van a pasar a Zuckerberg si sigue por ese camino, ¿no? Y esta abertura, ¿no?, responde a un principio habitual de la dramaturgia de todos los tiempos, ¿no?, ya en la época de los clásicos, que es una forma conocida como in media res. En la actualidad, gracias a internet, gracias a las redes sociales, todos tenemos un poco la sensación de que todo puede pasar en cualquier momento, ¿no? Todo está pasando en cualquier momento y todos nos estamos dando cuenta, ¿no? Te metes en Instagram y ya la gente lo va publicando en Twitter y lo vamos viendo. Y de hecho, mucho de los productos audiovisuales que se hacen en la actualidad, ya en la primera secuencia nos están mostrando a estos personajes hablando entre sí como si la historia ya hubiera empezado. No es esta otra forma, ¿no?, que bueno, los clásicos le llaman ad ovo, ¿no?, de que, bueno, el conflicto, pues vemos cómo nace, luego va avanzando, ¿no?, y se va desarrollando y luego acaba. No, aquí ya nos lanzamos con el conflicto ya empezado. Y gracias a eso el espectador siente que la vida está fluyendo. Es decir, que todo esto ya existía antes de que nos conectáramos con la escena, antes de que empezásemos, y que, bueno, el relato está en marcha. Está en marcha, que no nos espera, está avanzando, ¿no? Por mucho que nosotros estemos ahí atentos, esto ya avanza ya inexorablemente desde el inicio. Y para ello, bueno, hay una de las máximas, ¿no?, que tenemos muchas veces los guionistas a la hora de escribir tanto escenas como la historia, que es empezar lo más tarde posible. In media res, en lo que es el término, el que lo fijó fue Horacio en su Ars Poetica y aparece en alguna de las obras de entonces, ¿no? Como la primera de ellas, un poco la que suelen comentar un poco los estudiosos, es la Ilíada. Y luego, por ejemplo, en la Odisea y en la Eneida también aparece, ¿no? Y es en estos dos poemas, ¿no?, cuando vemos que la historia ya empieza con la historia muy avanzada, ¿no? Y a partir de ahí vamos a una estructura en flashback donde se van a narrar todos los hechos heroicos que han pasado antes. Y todo eso es el cuerpo central de las aventuras épicas de estos textos. Es decir, resumiendo, empieza con la narración a tope ya en mitad de la acción y a partir de ahí, por medio de un flashback, nos lleva, bueno, pues a este punto actual, ¿no? Te cuentan todos los hechos previos. Lo que pasa es que, claro, en la ficción audiovisual moderna, realmente ya no, cuando utilizamos el in media res, ya no hace falta de utilizar este recurso de ese flashback y la vuelta atrás. O sea, ya no es imprescindible, no es necesario utilizarlo de esta forma. Realmente, empezarla lo más tarde posible es simplemente una forma de acelerar la acción, ¿no? Eso es la primera de las cosas para las que se utiliza este recurso, ¿no? Acelerar la acción, y lo haces de confianza en el hecho de que las referencias al pasado se van a encontrar finalmente en la propia construcción de los personajes.
Es decir, no va a ser necesario que luego por medio de un flashback nos cuenten todo cómo hemos llegado ahí, sino por cómo desarrollamos los personajes ya vamos a entender estos episodios vividos. Es decir, y en esto nos asemejamos al teatro isabelino, no, al teatro de Shakespeare, en el cual confiamos en que luego la cabeza del espectador va a construir los puentes de los episodios anteriores. Es decir, no va a hacer falta que lo contemos en un flashback. Podemos empezar en medio de la acción y luego por medio de los actos que van pasando y los personajes, el espectador va a poder reconstruir lo que sucedió antes. Y además el teatro isabelino fue súper revolucionario para esto, porque utilizó este mecanismo no solamente en el terreno de la comedia, sino también en el drama histórico y en la tragedia, ¿no? Perdiendo un poco esa solemnidad que tenía este recurso anteriormente en los griegos. Y Shakespeare es uno de los grandes maestros en redimensionar un poco este procedimiento con todas las consecuencias. La gran fuerza de los inicios de la dramaturgia de Shakespeare no reside tanto en empezar en un punto más o menos avanzado de la trama, sino en sorprender con la acción de los personajes ya en movimiento dentro de la escena. Estos personajes ya están absortos en una dinámica en conflicto en marcha, en la cual el espectador es invitado a entrar sin ningún tipo de prolegómenos. Ya directamente, wow, empieza la acción en marcha y nosotros ya entramos ahí, ¿no? El propio Sid Field, en su libro del guión, el famoso libro del guión, decía que Shakespeare era un maestro de los principios, ¿no? Él ponía el ejemplo en su libro como muchas veces empezaba con una secuencia de acción, como el fantasma caminando por el parapeto de la muralla en Hamlet, o por ejemplo las brujas de Macbeth, y otras veces empezaba la escena de tal forma que revelaba algo potente sobre el personaje, ¿no? Ricardo III te decía que era jorobado, que se estaba lamentando por este invierno de nuestro descontento, o por ejemplo el rey Lear ahí empezaba exigiendo saber cuánto le amaban sus hijas en términos de dólares y centavos. Y este dispositivo de Inmedia Red parecía tener como principio muchas veces la inmediatez del diálogo captado al vuelo. Todo esto, claro, también es un poco revolucionario en el cine ya, sobre todo a partir del cine sonoro. Porque claro, antes obviamente no había diálogo y cuando empezó el cine sonoro, algunos géneros del cine, como por ejemplo las screwball comedies, estas comedias de enredos que hablaban los personajes súper rápidos, con Katharine Hepburn y Gary Grant, va súper divertidas. Bueno, pues en estas comedias empezaban las películas ya directamente en media res, con unos diálogos de alta temperatura, ¿no? Con el conflicto ya súper empezado, ¿no? Como películas como por ejemplo Sucedió en una noche. Y todo esto lo retomaron de Shakespeare, ¿no? Empezar a tope ya desde el principio con el diálogo y en mitad de la acción. Hemos visto también, por ejemplo, Sorkin cómo utilizaba este recurso de empezar con una conversación ya iniciada en la red social, pero también lo utilizó en sus series, ¿no? Una serie como El ala oeste, bueno, pues cantidad de episodios empezaban ya así, ¿no? Con estos diálogos iniciados. ¿Y qué hacía con esto Sorkin? Pues transmitir un poco al espectador esa sensación de que el tiempo transcurre en paralelo al de la propia acción. Y claro, con estos principios acelerados hay cierta empatía temporal entre lo que está pasando en la ficción y lo que pasa en la realidad. Tú empiezas la tele y bueno, es como si conectaras en ese momento con algo que ya está pasando. No es que realmente, venga, empieza el episodio y comienzo pues con el inicio, vemos... No, ya están los personajes hablando, es como si hubieran empezado antes. De hecho, Quentin Tarantino también utiliza este recurso en películas, por ejemplo, como Pulp Fiction. No sé si recordáis el inicio de Pulp Fiction. Bueno, pues ahí Tim Roth abre la película con esa frase enigmática de olvídate, es muy arriesgado. O sea, está empezando ya en mitad de una discusión. Ya estaban discutiendo antes. Bueno, pues aquí están discutiendo a ver si hacer el atraco o no y están avisándote, oye, mira que es muy peligroso y adelantándote lo que veremos al final de la película, que realmente era muy peligroso, ¿no? Y están a punto de no poder hacerlo. Otro elemento importante de empezar in media res en la actualidad es esa función publicitaria de la primera escena. Porque claro, en el mundo del cine se puede dar un salto más. No es que empieces con este frenesí de los diálogos del teatro isabelino, sino que puedes empezar de una forma supervisual, con una escena de acción violenta, ¿no? Por ejemplo, esto se utilizaba mucho en el cine criminal, en el cine negro, ¿no? Películas como Scarface, o por ejemplo otro clásico, el inicio de Set de Mal, ¿no? Ese plano secuencia alucinante, ¿no? De un tipo que tiene una bomba, cómo la pone en el coche y cómo va avanzando, taca, 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 y lo seguimos todo en plano secuencia hasta que estalla, ¿no?
Bueno, pues todo ese inicio en media res de películas de acción, de violencia, está súper presente, ¿no? Grandes maestros como por ejemplo Alfred Hitchcock lo utiliza en Vértigo, ¿no? Utiliza en Vértigo, ¿no? Que te empieza esa persecución policial por los tejados de la ciudad de San Francisco y ese detective protagonista que acaba colgado por la cornisa, ¿no? Testigo un poco de eso, de que su compañero se ha caído, ¿no? El policía se ha caído y él se queda ahí a punto, ¿no? Y a partir de ahí ya consigue ese vértigo. Luego lo curioso es que toda esta historia luego ya nunca sabemos de dónde venía ni nada, ya no sabemos nada más del inicio. Pero claro, al empezar en plena acción, bueno, pues te mete ese vértigo que quiere transmitir. Y por no hablar de sagas cinematográficas de aventuras como James Bond, como Indiana Jones, que suelen comenzar sus películas con una escena de acción, ¿no? Ahí, bumba, a tope, ¿no? Y claro, lo que te hace esa escena de acción es aventurar un poco de forma publicitaria ese carácter de super espectáculo de estas películas. Es decir, vale, empezamos con esta acción donde los personajes se lanzan por yo que sé, por paracaídas, vuelan en aviones, pelean, tal, porque a lo largo de la película vas a ver unas cuantas escenas más de estas. O sea, esto que estás viendo no es algo casual. Te gustan las aventuras y te las vamos a dar. Y estos inicios bruscos, dinámicos y traumáticos, claro, tienen un claro ascendente en una obra de Shakespeare, La Tempestad, esa primera escena de La Tempestad ahí en mitad del barco, la cubierta, en mitad del océano, ¿no? Lloviendo, una catástrofe marítima que va a terminar en naufragio, ¿no? Ahí ya directamente empezamos a tope en esa primera escena de La Tempestad, que curiosamente es una de las obras que se supone que sí que es original totalmente de Shakespeare, que no se basó en una obra anterior, ¿no? Bueno, pues si os hablo y os pregunto un inicio igual de bestia de la actualidad de una serie que ha marcado una época, ¿no? En mitad de un accidente, ¿cuál os viene a la cabeza? Pues sí, Lost, ¿no? Perdidos o desaparecidos, dependiendo del país, ¿no? Claro, ahí el inicio es súper parecido al de La Tempestad. Es un accidente de avión, en el otro lado era de barco, que lo que hace es dejar a los supervivientes en una isla donde pasan fenómenos extraños, fenómenos mágicos, con cambios temporales, bueno, o sea que La Tempestad es un claro referente de Lost, ¿no? Otras veces puede pasar en media guerra, ¿no? Porque incluso si vamos al primer in media res de la literatura, ¿no? El de la Ilíada, claro, ahí está en mitad del inicio de toda la épica. Pues Shakespeare también lo utiliza el inicio de este inicio de guerra en obras como Macbeth, como Hamlet, como Troilo y Crésida, ¿no? Incluso por Romeo y Julieta, ese inicio pues también podríamos hablar de la guerra entre los Montesco y los Capuleto. Esa sensación de que el mundo está en conflicto y que la ficción tiene que mostrar ese estado de excepción. Bueno, pues en el cine bélico moderno hay muchísimos ejemplos que lo que te hacen es eso, instalar a los espectadores desde el inicio en el vértigo de los enfrentamientos. Es decir, la guerra ya existe y en el interior se reproducen todos los dramas, todas las tensiones violentas, ¿no? Hablamos del inicio de Apocalipsis Now, pues estamos ahí en mitad de la guerra de Vietnam, o en Tierra Hostil, en mitad de la guerra de Irak, o ese soldado Ryan, ¿no? De la peli de Spielberg, que estamos en mitad de la guerra mundial, ¿no? Y venga, ya en mitad del desembarco. Media horita de toma ya, ¿no? Más sin media res, imposible. Y también hay una especie como de dar una sensación de que el mundo es algo dinámico que no tiene principio ni clausura. Es decir, que en cualquier momento, bueno, pues te pones a ver una película, ¿no? Lo que hablábamos antes de las redes sociales y ya está empezada, porque la vida es así, ¿no? Es algo que el teatro isabelino lo utiliza mucho en sus inicios de historias, pero también en sus inicios de escena. O sea, al fin y al cabo, In Media Res está mostrándote eso, ¿no? Es un reflejo de la vida, ¿no? Ya sea una obra de teatro de Shakespeare, una película o una serie, empezar en plena acción es, bueno, pillar ese momento y decir, vale, este relato puede ser muy largo, pero entro en este momento, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, nosotros los guionistas, los creadores, lo utilizamos, bueno, pues ya directamente de una forma premeditada, empezando nuestra historia ahí. Con esto terminamos este recurso que hemos analizado, In Media Res, gracias al libro de Jordi Bayó y Xavier Pérez, ¿no? El mundo un escenario, Shakespeare, el guionista invisible, al cual vamos a volver. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!